¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar la sesión el día de hoy y quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante vinculado al análisis del tema de el impuesto a la renta diferido, pero usando el caso y los datos que nos plantea la administración tributaria. Para ello tenemos que revisar dos cosas fundamentales. Ver la forma como me están determinando el impuesto a la renta diferido activo. La segunda, ver cómo están determinando el impuesto a la renta diferido pasivo. Ver el tema de la contabilización del impuesto a la renta corriente y el impuesto a la renta diferido. Y también reconocer en qué etapa está. Si estamos hablando de generación o si estamos hablando de reversión. Esos son los aspectos que vamos a comentar el día de hoy. Si con respecto a lo que te comento no tienes mucha idea o tienes dudas o lo estás viendo por primera vez, yo te sugiero que te quedes revisando el video hasta el final del mismo. Estamos en una sesión en vivo, hoy día es 20 de febrero del 2020, son las 9:19. Bien, comenzamos. En la cartilla de la administración tributaria, que es el gráfico que te estoy mostrando aquí en la parte superior, tú puedes observar un cuadro. En ese cuadro que nosotros estamos viendo, que la administración tributaria nos lo ha propuesto, dice lo siguiente: determinación de las diferencias, de los efectos por las diferencias por adiciones temporales, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos observar aquí. Esto es importante porque hay que recordar que desde la perspectiva de la liquidación del impuesto a la renta, cuando tenemos la famosa conciliación tributaria dentro del formulario virtual 710 y los años pasados en el PET, nosotros tenemos que hacer reparos. Y esos reparos se asocian a dos conceptos: adiciones y deducciones. En este caso particular, la referencia es obvia a las adiciones. Ahora, la palabra que nos llama la atención, este término que se llama temporales. Si nosotros hacemos una búsqueda desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 12, no vamos a encontrar una referencia a este término, dado que esto jala desde una versión antigua de las NIF, una versión anterior a las NIF, que nosotros tenemos que tener el debido cuidado. Sin embargo, una regulación tributaria, en este caso el artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, nos habla acerca de la existencia de una diferencia temporal y permanente. Y entonces es por eso que se va a mantener este concepto dentro de lo que es la determinación del impuesto a la renta desde la perspectiva de un formulario virtual, desde la perspectiva de una declaración tributaria. Ahora, como podemos ver, de acuerdo a lo que vamos a revisar nosotros en la zona de los conceptos, vamos a ver qué está produciéndose aquí. Yo ya sé que son adiciones, ¿no? Yo ya sé que son adiciones. Y un rápido vistazo a esta columna, pues nos hace recordar de que estamos frente a algunos conceptos que son reparos clásicos. Por ejemplo, una deuda incobrable, seguro pagado por adelantado, una pérdida extraordinaria, provisión y castigo por cobranza dudosa, regalías no domiciliados, provisiones no admitidas, desvalorización de existencias, gastos pagados en el siguiente ejercicio, etc., etc. La clave de decir la palabra temporal desde el punto de vista de la administración tributaria tiene un concepto básico que te lo voy a plantear aquí por un momento. La existencia de este término temporal implica, vamos a colocar aquí la frase exacta. Lo temporal, acá vamos a bajarle un poquito el texto, el tamaño está un poco grande, ahí está. Lo temporal significa que en un ejercicio no cumple las reglas tributarias, pero a futuro sí lo va a hacer, ¿ya? Entonces,
esa es una forma de resumirte lo que la administración tributaria nos plantea en su famoso menú ayuda del formulario virtual, y no es ajeno el tema porque lo hemos estado revisando también dentro de lo que es el manejo de el menú ayuda de los PDTs. Perfecto. Entonces esos conceptos que tú ves ahí listados, y uno más que por el gráfico no se puede ver, van a ser aceptables en un ejercicio futuro. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué otro concepto más me dices que existe? A ver, vamos a ver antes de pasar al otro tema. Bien, tenemos unos más, me dice sí. Y acá tenemos provisiones por vacaciones devengadas. Perfecto. ¿Cuál es el efecto? El efecto de acá es el siguiente. Determinan unas diferencias. Se determinan unas diferencias, en este caso temporal, y eso conlleva a determinar un impuesto a la renta diferido. Perfecto. Entonces, esas dos columnas nosotros las vemos presentes ahí, como tú puedes ver. Pero hay que tener mucho cuidado porque hay que poder definir el tema y, si es posible, explicarlo adecuadamente. La diferencia temporal activa y la diferencia temporal pasiva. A mí me parece que ese término está, hasta cierto punto, opinión personal, está mal utilizado. Porque si nosotros hablamos a la calificación de activo o pasivo, específicamente hacemos una referencia, fíjate, no a ese tema, sino al hecho siguiente. Acá que dice la palabra activo, me parece que ahí va con un error. Yo creo que lo más pertinente hubiera sido trabajar con el concepto de una diferencia temporal deducible, que sería, yo creo, el término más preciso, o en todo caso una diferencia temporal gravable, ¿no? Un poco yendo al tema de lo que dice la NIC número 12. Y la pregunta es obvia: ¿por qué, Dionisio, le llamamos deducible? Le llamamos deducible por la sencilla razón de evaluar el efecto que vamos a tener en los siguientes ejercicios. Se supone que si se están haciendo aquí estos reparos es porque en este ejercicio no van a ser aceptables, cosa que en el futuro sí va a hacerlo. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros podemos afirmar de que estamos frente a una diferencia temporal deducible, un poco adaptando el término en función de la NIC 12. Ahora, consecuencia de ello, de este concepto, entonces nosotros tenemos la siguiente situación. Determinamos un impuesto a la renta diferido 29.5, pero hay que recordar que este término, esta tasa de 29.5 no es la tasa del ejercicio, es decir, no es la tasa que nosotros vamos a aplicar el impuesto a la renta de este ejercicio, sino es la tasa del ejercicio en el cual esto se revierte. Y eso obliga a revisar otro concepto que nosotros, lamentablemente, desde la perspectiva de una declaración tributaria no lo vemos, porque el formulario virtual se enfoca a la determinación del impuesto a la renta corriente, se enfoca al tema de trabajar un año. Ese es el pequeño detalle. Entonces, al tener ese problema, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. Cuando yo hablo de esa 29.5, es la tasa del impuesto a la renta del ejercicio en el cual yo espero recuperar, es decir, espero aplicar y de esa manera pagar un menor impuesto a la renta. Pero como estamos con una tasa de impuesto a la renta flat, no hay mayor problema. Y estamos con un 29.5. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora el otro lado. Recordemos simplemente hacer un recuerdo de los totales, que eso es el dato que me interesa. El total de diferencias temporarias temporales, perdón, ya la costumbre de la NIC 12. Diferencias temporales es 357.178, perfecto, y el impuesto a la renta diferido es de 105.368. Sin embargo, habría que hacer una precisión técnica en este punto, cosa que no lo va a hacer aquí la declaración. Se trata de una generación o una reversión.
Eso es algo que, por ejemplo, nosotros no lo vamos a visualizar dentro de una declaración, ¿no? Dado que el enfoque que se da es un enfoque netamente tributario, enfocado a un ejercicio. Ese es el problema. Entonces nosotros vimos generación, no. Y de hecho, lo único que podemos decir por experiencia que esos conceptos de arriba simplemente son reparos que se están asociando a una generación. O sea, la palabra que la podemos ver de acuerdo a lo que busca, yo creo, el caso de la SUNAT, es general. Bien, esos 105.368 hay que tenerlos muy presentes porque los vamos a ver en un momento más cuando revisemos la contabilización que nos propone la administración tributaria con la cartilla respectiva. Bien, a continuación vamos a revisar ahora el tema de lo pasivo. ¿Ya? Son 105.000 que los vamos a anotar nosotros en un momento más. Bien, a continuación te voy a mostrar la cartilla de las otras diferencias. Aquí está. El anexo 4.1 de la declaración de la cartilla del formulario virtual número 710 nos plantea la determinación de los efectos por diferencias. Ok, vamos a conceptualizar un poquito más estos títulos. Diferencias, pero me habla de deducciones. En efecto, yo tengo deducciones. Eso no va a cambiar desde la perspectiva de una conciliación tributaria, que lo vemos que se produce en toda declaración anual. Pero temporal, deducción temporal, podría tener una deducción permanente, me dicen, ¿no? Depende. Pero son conceptos que se han ido adaptando en el tiempo, pero son consecuencia del enfoque tributario sobre una norma que no es aplicada al 100%, en este caso una NIC 12. Bien, ahora aquí ocurre lo contrario. Aquí yo tengo una diferencia temporal, como les decía hace un momento, deducible. Y acá hay un término que yo creo que definitivamente hay que cambiarlo. Más allá de lo pasivo, el término exacto no es el pasivo, sino el término exacto a poder utilizar es que tenga una diferencia temporal gravable, que creo que es el concepto más exacto, tratando de enfocarnos, como siempre, a la perspectiva de la NIC número 12. ¿Qué significa esto? Que en un futuro, hoy te deduzco, pero en un futuro voy a tener que pagar más impuesto a la renta. ¿Ya? Un concepto clave. Hoy te deduzco, pero en un futuro voy a pagar más impuesto a la renta. Tenemos igual el caso que hemos visto hace un momento, el monto de la diferencia, y también tenemos al otro lado el impuesto a la renta diferido. En ambos casos, tal como les comentaba anteriormente, estaríamos hablando de un impuesto a la renta diferido pasivo, según SUNAT, desde la perspectiva de una generación. Ok, entonces ojo con esos montos. Tenemos dos montos interesantes, 2.704, si quieres lo puedes anotar, 2.704, y el otro monto era algo de 105.000, a ver, te lo digo exactamente. El otro monto era 105.368 y este es 2.704. ¿Ok? Bien, ahora viene el motivo del problema del debate que genera con algunas personas, y yo creo que también es un poquito válido y habría que comentar si es pertinente o no es pertinente. El motivo del debate creo que ha sido este tema de acá, que es uno de los aspectos importantes a considerar. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, no voy a citar los autores, pero cuando nosotros hablábamos al momento y estoy hablando a principios de siglo, de este siglo, se hablaba de los primeros casos, la primera casuística de ya efectos de la aplicación de una NIC 12. Se sugería en muchos textos vinculados a determinación de renta este asiento de acá, este asiento que tú ves, un asiento consolidado, si se puede decir así.
Tú puedes ver, identificar varios conceptos. Está por un lado el impuesto a la renta corriente, ¿no? Que ese es el concepto que tú estás viendo acá. Estás viendo también el tema del activo diferido, bien. Estás viendo el tema del pasivo diferido, ok. Y también puedes ver la deuda. Perfecto, o sea, es un asiento consolidado. La pregunta es si yo puedo presentar de manera, compensar de alguna manera este tema y si es válido y cuáles son las consecuencias. Hay que recordar que cuando nosotros trabajamos un tema de esta índole, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado. Y esto lo estuve comentando en Teoría de la Dinámica Contable, un video anterior que lo puedes revisar en YouTube, que estuve comentando acerca de estos temas, pero ya de muy manera general, pero ahora lo voy a hacer nuevamente. Lo que sucede cuando tú te planteas una situación de este tipo y quieres evaluarla, no solamente desde el punto de vista de procesos contables, sino también desde el punto de vista de las NIF, en este caso particularmente la NIF 12, tienes lo siguiente. Por un lado tienes reconocimiento y medición y por otro lado tienes presentación. ¿Ya? Entonces voy a colocar estas dos palabras clave y vamos a proceder a hablar acerca de estos dos términos. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de reconocimiento y medición hay que tener un poquito de cuidado porque lo vamos a encontrar estas reglas no solamente en las NIF, particularmente en la NIC 12, sino también lo vamos a encontrar en el Plan Contable General Empresarial. En el Plan Contable General Empresarial tenemos reconocimiento y medición, tanto para el activo como el pasivo. Pero para la 8.8 me dice no, para la 8.8 no. ¿Por qué no lo tienes para la 8.8? Porque la 8, las cuentas del elemento 8 no rigen bajo efecto de NIF, sino más bien bajo el tema de normas y reglas que nos sugirió la INEI para integrar las cuentas nacionales y hacer también el tema del cierre. Y por otro lado tengo el tema de presentación. La pregunta es, ¿la administración tributaria hacia dónde enfoca con esto? ¿La administración tributaria enfoca su trabajo al tema de presentación? Yo te diría que no, descartado en primer lugar. Segundo, la administración tributaria enfoca el tema a reconocimiento y medición. Yo también te diría descartado, porque no se enfoca en el tema de cómo tú vas a elaborar esta información financiera, cosa que para efectos contables y para efectos de aplicación de NIF sí, pero para efectos de declaración no, porque la administración tributaria al final y al cabo, siendo exactamente pragmáticos, la administración tributaria se va a enfocar desde el punto de vista de la declaración y se va a trabajar sobre este importe. Este importe de acá que te estoy mostrando se determina de acuerdo a un esquema que es obtenerlo de la renta neta imponible. Ya lo obtienes de la renta neta imponible, pero no es que ahí quede. Ese concepto también va a sufrir aplicación de los créditos. Ya, y eso va a estar asociado, si quieres verlo, a lo que son las compensaciones. Y las compensaciones, ya tú sabes que este enfoque con el Plan Contable General Empresarial se está haciendo más énfasis en eso. Y recién ahí, una vez que has hecho eso, recién ahí viene el tema del cuadre, es decir, cómo nosotros determinamos un saldo a favor, ya sea del fisco o ya sea de el contribuyente. Ese es el pequeño detalle. La pregunta es si tú has tenido en cuenta a efectos de análisis. Y si tú ves este gráfico, vas a ver que no hay relación entre uno y otro. Ese es el pequeño detalle. Porque la administración tributaria tiene un enfoque muy diferente al tema de aplicación de normas contables, estándares contables, ya sean locales o internacionales, para trabajar estos temas. Es por eso que no podemos esperar que un artículo o un artículo del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta o del reglamento nos diga cómo hacer el registro correspondiente. Eso es imposible.
De allí que el hecho que esté planteado ese asiento o de otra manera no afecta para nada la determinación de tributo. ¿Ya? Ese es el primer punto. Ahora, si nosotros nos vamos al tema de NIF y nos vamos al tema de estándares contables, en definitiva tenemos varias cosas ahí que poder, ¿cómo se llama?, observar. Hay varias cosas que podemos observar. Ya, en el mundo de la elaboración de la información financiera, aquí sí hay un pequeño, por no decir gran, error. En primer lugar, marque el hecho de que usted aquí tiene activo diferido, bien o mal determinado, tiene pasivo diferido también, pero esto tiene un efecto en resultados. Estos dos tienen un efecto en resultados. Y ese efecto en resultados se va a va a materializarse a través de un código que nosotros tenemos en el caso de una subcuenta en el plan contable, que es la 882. Igual sucede con este tema. Claro. Entonces, obviamente nosotros en el caso que nos plantea la administración tributaria, observamos que no se encuentra esa referencia de esa 882, debiéndose hacer referencia clara. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que reconocer que aquí tengo un impuesto a la renta corriente, tengo un gasto, mira la categorización de lo que tenemos nosotros aquí desde el punto de vista de reconocimiento. Fíjate la palabra enfocada al tema de resultados. Mira, aquí, esto de acá, en azulito lo voy a poner, es un gasto, ¿ya? Por impuesto a la renta. Esto de acá. Es decir, el hecho de que yo tenga un pasivo, el hecho de que yo tenga acá un impuesto a la renta corriente, me va a generar un gasto por impuesto a la renta. El hecho que yo tenga un activo diferido cambia la situación. Un activo diferido, ¿qué es lo que me genera? Un activo diferido lo que me genera es un ingreso por impuesto a la renta. Ya. Y disculpa, y si hubiera un pasivo por impuesto a la renta, perdón, un pasivo por impuesto a la renta inferior, ¿qué me genera? Me genera un gasto por impuesto a la renta. Ya, ese es el detalle. Entonces, no es que yo tenga definitivamente así al azar que colocar estos conceptos, sino tengo que reconocer el efecto. Obviamente, tanto como gasto, tanto como ingreso. Eso es lo primero que tengo que tener en consideración. Entonces, ese es un primer error que nosotros, de varios, que podemos notar nosotros cuando trabajamos este tema. Hay que tener cuidado con eso. Es por ello, al hacer un asiento consolidado, nosotros tenemos este problema. Ni qué decir de los montos. Porque aquí, en este momento, lo que te estoy graficando, desde el punto de vista del proceso que nosotros hemos reconocido, hemos hablado acá abajo, yo estoy haciendo una referencia y Dionisio está trabajando ahorita sobre algo que forma parte de un proceso contable. Te estoy hablando de temas de reconocimiento, problemas de reconocimiento. Porque otra cosa es hablar de problemas de medición y otra cosa es hablar de temas de presentación, que debería tomar en cuenta el circuito completo. Es de esa manera se trabaja para efectos de ver este reconocimiento, esta medición y esta presentación de esta transacción que nosotros vemos reflejado en una cartilla de caso práctico es una. Mira, qué interesante, acerca de cómo el hecho de que veamos un asiento que nos plantea la administración tributaria tiene una amplia posibilidad de análisis. Ok, amigos, espero que este video les sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a participar en nuestros eventos. Pueden revisar nuestra programación en www.perugestion.org. Si nos siguen en Facebook, ahí sale la publicidad también, y de esa manera poder participar y no solo enterarse de esto, sino de muchas otras cosas más. Ok, amigos, si desean ver el video para más adelante, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Fácil, me ubican como CPC Dionisio Canagua. Muchas gracias por su atención.